el acuerdo entre las FARC de Timochenko y las FARC de Juan Manuel Santos. Son dos versiones de las FARC que se conciliaron para escribir estas 297 impotables páginas. Pero veamos y oigamos la versión que el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene sobre este acuerdo, que inclusive ha salido a censurar, y en qué términos, el señor Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. ¿Presidente Uribe? Sí. Sí, presidente. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a los oyentes. Presidente, ya nos entregaron el documento que está a prueba de lectura. Uno es incapaz de leer eso, y sepa que he leído muy mala literatura en mi vida por obligación, y estas 297 páginas están casi logrando superar mi capacidad. Esto, yo no sé a quién le confiaron la redacción de semejante mamotreto. Pero independientemente de la redacción, los temas centrales que usted quiere destacar, presidente, la palabra es suya y no queremos contaminarla con opiniones anticipadas nuestras. No, doctor Fernando, lo mismo. Inclusive lo poco que faltaba por leer, porque ellos habían publicado mucho. Nosotros nunca habíamos hecho un comentario que no estuviera basado en los anuncios del gobierno, de la FARC, en los documentos publicados. Lo poco nuevo es más grave. Por ejemplo, esa ley de amnistía presiona a los militares que están en la cárcel a que tienen que ir a ese tribunal y a confesar los delitos cometidos, que porque si no los sacan de las cárceles militares. ¿Cómo le parece? Cuando históricamente se ha permitido que los integrantes de las Fuerzas Armadas recluidos estén en lugares especiales. Ayer hicieron unas intervenciones muy buenas los jóvenes senadores Paloma Valencia y Iván Duque, mostrando la gravedad de esto. Mire, yo pensaba esta mañana en todos los colombianos extorsionados, doctor Fernández. Entonces leía nuevamente ese artículo, creo que es el 38 o el 39, que premia, exalta, hace un elogio prácticamente de los delitos cometidos por la FARC para financiarse. Entonces dice que son políticos. El luchador político en alguna forma en la historia de la legislación ha sido destacado, premiado. O sea que quedan autorizados aquí para seguir extorsionando en el Caquetá, en todas las partes de Colombia, en Arauca, porque el gobierno premió ese delito de extorsión. Todo lo que sea una actividad criminal de la FARC para financiarse queda como delito político. Por Dios, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la autoridad moral para decirle a algún colombiano que no extorsione? O alguien que diga que tiene que financiar una causa con el narcotráfico. ¿Qué autoridad queda para decir que no apele al narcotráfico? Yo no encuentro sino motivos de preocupación. Y de principio a fin, esto es un manifiesto de socialismo siglo XXI. Por eso yo decía ayer que esto amarra a los gobiernos del futuro a tener que desarrollar plenamente esa agenda de socialismo siglo XXI que es el acuerdo. Entonces, en eso van a tener que poner mucho cuidado los candidatos a la presidencia. Por eso me parece a mí que quien quiera defender a Colombia del tal socialismo siglo XXI que esté en este acuerdo, le deberá decir no al plebiscito. Señor presidente, usted habló de las cosas nuevas. Hay muchas cosas nuevas porque siempre cambiaron la redacción y el alcance y el contenido de muchos apartes que ya habían publicado. Pero como nada está acordado hasta que todo está acordado, entonces se tomaron la libertad de hacer cambios. Pero lo primero que meten era lo que estábamos esperando: la declaración de que este acuerdo es un acuerdo especial en los términos del artículo 3 de los acuerdos, de todos los acuerdos de Ginebra. El artículo 3, presidente, está previsto para
conflictos en desarrollo, para humanizarlos, para hacer menos cruel los efectos de un conflicto interno o de una guerra, si se quiere. Nunca, nunca para un acuerdo final, para un acuerdo de paz. El que lea el artículo 3 se va a convencer de eso. ¿Cuál es el afán? Convertirlo, darle los efectos de un tratado internacional para dejarnos amarrados para siempre a esas 297 páginas malditas. Presidente, a los colombianos hay que explicarles esto. Ni el pueblo colombiano reunido en Asamblea Nacional Constituyente podrá modificar este horror. Y esa es una de las primeras modificaciones que tienen en la página 3, me parece, que es de las 297 páginas de este mamotreto. Mañana el Centro Democrático presentará la demanda de inconstitucionalidad al acto legislativo especial, mediante el cual el gobierno le cumplió a la FARC, introduciendo en el 7º de los 8 debates esta norma de el llevar los acuerdos a la Constitución a través de un vehículo no indicado, como usted lo ha explicado, que son los acuerdos de Ginebra. Y entonces ahora lo reiteran en este texto. Mañana el senador Iván Duque ha venido preparando para el Centro Democrático el proyecto de demanda de inconstitucionalidad. Mañana se va a presentar y se va a acompañar por las miles de firmas con que los colombianos nos han ayudado en la resistencia civil. Yo simplemente le agregaría esto, doctor Fernando, porque lo que usted ha dicho es muy claro sobre la materia. Los acuerdos de Ginebra de 1949, ¿en qué contexto los hicieron los países signatarios? Horrorizados por el planeta había sufrido con las guerras mundiales. Entonces querían que si se presentara una nueva conflagración, se disminuyera la crueldad. ¿Qué disponen esos acuerdos? Esos acuerdos disponen que hay que respetar a los civiles, que si a quienes están peleando retienen, secuestran de alguno, los tienen que tratar humanamente. Disponen que las ambulancias, los vehículos humanitarios tienen que ser respetados, etcétera. Disponen el tratamiento a los heridos. El gobierno colombiano siempre cumplió eso. Cuando las Fuerzas Armadas incumplieron eso, pues el que lo incumplió fue a la cárcel. La FARC se burló de eso. La FARC atacó ambulancias, secuestró aviones comerciales. La FARC remató heridos en los hospitales. La FARC secuestró masivamente civiles. La FARC reclutó masivamente niños, violó a las niñas. Y entonces la FARC, que nunca cumplió eso, hoy el gobierno le acepta como que lo hubiera cumplido, no le sanciona los incumplimientos y la premia, porque le permite equivocadamente, para salvar a la FARC, llevar esos acuerdos que han firmado en La Habana vía el instrumento de Ginebra a la Constitución colombiana, procurando el alcance de que sean inmodificables. Nosotros les pedimos a los colombianos que votemos no. Es esta otra razón para ese voto no, doctor Fernando. Presidente, el primer capítulo de estos acuerdos se refiere a una reforma agraria que se la hubiera querido Fidel Castro para no tener que ejercer tanta violencia en Cuba. En esta reforma agraria se habla en páginas y páginas y páginas del agro comunitario y familiar. No mencionan la empresa agrícola, ni mencionan al propietario privado de tierras, pero sí le advierten que le van a conculcar sus derechos sobre 10 millones de hectáreas. 3 millones en una primera sentada y 7 millones en adelante, 10 millones de hectáreas. Presidente, los propietarios de tierras en Colombia, los campesinos productivos, los que nos dan de comer y los que producen alguna cosa que pueda pensarse se exporte, son conscientes de lo que les está pasando y de que les van a quitar
toda la tierra? Doctor Fernando, quiero hacer un paréntesis. Voy por una carretera rumbo a una universidad que queda en el sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Caldas. En esta carretera puede haber algún punto donde se vaya la señal. Yo inmediatamente volvería a llamar a la hora de la verdad. Sobre lo que usted acaba de decir, hombre, es un proyecto de colectivización del campo colombiano. Por ahí empezaron Castro y Chávez. Y a las sociedades urbanas no los aterró eso. ¿En qué terminaron? El pueblo cubano y después el pueblo venezolano quedaron con hambre. Para Cuba era un gran productor agropecuario. Y independientemente de que Cuba tenía que superar un fenómeno dictatorial de Batista, Cuba era un país que era destacado en América Latina por su agro, su canicultura, su ganadería y también por su salud y por su educación. Hay que mirar lo que eran las estadísticas de Cuba comparativamente con América Latina en esos temas a mediados de los años 1950. Venezuela. Uno está normalmente orientado a pensar en la riqueza de Venezuela en términos de petróleo y en términos de gas, de mineral de hierro, de industria siderúrgica. Pero yo quiero compartir con los oyentes esto, y muchos lo recordamos. Venezuela era campeón mundial en la producción de frijol caraota, con Ecuador en la producción de ese cacao blanco, cacao porcelana. Venezuela tenía 16 millones de cabezas de ganado, excedentaria en leche. Venezuela era campeón, producía excedentes de maíz, excedentes de arroz. Yo no quise publicar el sábado porque lo del plebiscito nos ha copado lo de las redes sociales, pero encontré un artículo de la FAO donde muestra que siguen cayendo las cosechas venezolanas. Chávez, ¿a qué llevó a Venezuela? Primero, dijo que iba a expropiar el latifundio. Expropió, según las cifras, entre 5 y 7 millones de hectáreas. Esas tierras, ¿en qué están convertidas? En rastrojos. El pueblo venezolano con hambre no puede comer sino lo que importe. Aquí, usted lo ha dicho, mire, veamos, por ejemplo, las zonas de reserva campesina. ¿Para qué han servido? Para nada. Las poquitas que han empobrecido al campesino, son feudos de la FARC. Ahí no hay agroindustria porque a los que pueden hacer agroindustria les da miedo, porque esas tierras las sacan de la comercialización, las expropian. Entonces dice el doctor de la calle, ¿por qué se aterran si eso está en la ley? Pero es que en la ley actual es discrecional para el gobierno. Aquí dice que el gobierno y las comunidades tendrán que acordar. ¿Usted cree que después de firmado o aprobado este acuerdo eso se va a entender que es discrecional? Se vuelve obligatorio. Veamos el fondo de tierras. El gobierno negoció lo que no tenía que negociar con la FARC, que quitársela al narcotráfico. Y sí, es lo que veníamos haciendo. Que una legislación expedita. No es la reforma que usted introdujo siendo ministro. ¿Y por qué tienen que negociar con el terrorismo eso? No, de todas las tierras hablan, menos de las tierras de la FARC. Esto es una vergüenza. Y entonces dice el doctor de la calle, no, es que la expropiación por uso inadecuado, por violación de las normas ambientales, está consagrada en la legislación. ¿Y por qué la tienen que negociar con la FARC? Entonces ahora vendrán los criterios de la FARC y siga. Hay un numeral donde dicen que podrá expropiar a quien no le venda una tierra que necesiten por utilidad social. Entonces, si usted tiene un pedazo de tierra, le van a pasar una carretera y usted no vende la faja, el Estado se la puede expropiar por utilidad pública. Ahora también podrá decir que se la expropia porque tiene que hacer un reparto campesino, porque tiene que hacer un reparto a una comunidad, aquellas controladas por la FARC, presionadas por la FARC. Queda Colombia totalmente sujeta a la expropiación. Veamos el tema de los baldíos. Bueno, van a expropiar todo el país, porque el concepto de la FARC, de la extrema izquierda colombiana y de algunas personas del gobierno es que todo lo que aquí ha habido es acumulación ilegal de baldíos, y no solamente lo rural, sino también lo urbano, lo van a expropiar.
Y usted ha dicho que entonces le entregan en el fondo de tierras 3 millones de hectáreas. Pero no han sido capaces de avanzar en el tema de la extinción del dominio. ¿De dónde van a sacar 3 millones de hectáreas? Quitándoselas a la gente de bien, quitándoselas a la gente honorable, a la gente que trabaja bien el campo, acabando esas personas. Es que este país tiene en agricultura entre 4 y 5 millones de hectáreas. Entonces, no, que es que tiene muchas sabanas en ganadería. Vaya a ver las dificultades de esas sabanas, o esas gramas en las laderas, o en tierras con severos problemas de inundación y de sequía. Entonces, ahí exponen a toda la gente honesta que le quitan la tierra. Y usted lo ha dicho enseguida, que van a titular 7 millones de hectáreas. Entonces ahí se completan las 10. Entonces la titulación de esos 7 millones de hectáreas, pues incluirá quitarle a gente honorable, sobre pretexto de que habían acumulado baldíos, sus tierras adquiridas con toda la honorabilidad, con toda la buena fe, con toda la ética, para titularlas. Se dice que será lo que se preferirá en titulación. Ojalá nos oigan en los llanos orientales. Ahí excluyen la titulación que han reclamado los que llaman los colonos de los llanos, los poseedores legítimos e históricos, 2, 3, 4, 5 generaciones poseedoras de tierras en el llano, que las han mantenido honorablemente, no les dan títulos. El gobierno nuestro se propuso darles esos títulos, pero lo tumbó la Corte Constitucional. Y este gobierno le entrega todos los títulos a lo que dice la FARC y le niega los títulos a estos señores que históricamente han explotado esas tierras del llano. La verdad que este es un proyecto de colectivización del campo colombiano. Pues no, pero es que hay mucha concentración de la tierra. La tierra hay que mirarla desde otro aspecto. Entonces, uno que en el Cesar hay muy poquita, hay mucha concentración. Tierras muy pequeñas, con unos problemas de agua muy graves, de sequías muy graves, muy difícil de explotar, la explotación y ahora se complica por estos fenómenos climáticos. Entonces, y ser empresario del campo también necesita unos tamaños, etcétera. Aquí acaban con el concepto empresarial del campo. Pero por ahí empezaron Chávez y Castro, pero acabaron después con la industria. Es que aquí no se olviden que la FARC tiene en la mira también al sector financiero, tiene en la mira a la minería, la industria estratégica, etcétera. Nadie se les escapa. Y por eso hay que poner mucho cuidado con el plebiscito de las elecciones del 18 y con lo que viene después. La guerrilla El Salvador se tomó necesitó varias elecciones antes de tomarse el poder y se lo tomó. Y llevan 7 años con un gobierno guerrillero y con la economía paralizada. Eso ha pasado allí. Con todo paralizado, pero no los índices de criminalidad. En El Salvador hay más muertos que en ninguna parte, y lo decía el propio exfiscal de El Salvador, que están ahora peor que en la época de la guerra. Presidente, volviendo al campo colombiano, uno lee esas farragosas páginas dedicadas a la reforma agraria y el gobierno se obliga a crear e implementar 25 planes distintos de todo lo que se debió hacer a lo largo de 200 años, si es que se hubiera podido desarrollar un proyecto agrícola como el de la campiña francesa o como el de los Estados Unidos. Entonces, presidente, ¿de dónde va a salir el dinero? Un país hipotecado con 25 planes distintos, pero todos para fomentar la empresa familiar y comunitaria. No mencionan la propiedad agrícola de los agricultores que nos dan de comer, ni la empresa agrícola, presidente, que es condición para desarrollar lugares como por ejemplo los de la Altillanura, que están clamando por enormes capitales que lleguen a hacer inversión y que permitan que Colombia sea un gran productor de alimentos. Presidente, una decisión absolutamente retardataria, anacrónica, que nos paraliza en el tiempo y nos arruina. ¿Eso lo ha mirado la gente? Pues ojalá lo miren, doctor Fernández.
Y yo quisiera complementar lo suyo a los oyentes de la hora de la verdad con lo siguiente. Mire, Colombia tuvo esfuerzos muy importantes. Por ejemplo, la reforma agraria del doctor Carlos Lleras, yo diría que fue buena en infraestructura, mala en reparto de tierras. Esas tierras quedaron convertidas en rastrojos a medida que las familias de los adjudicatarios fueron creciendo, las repartieron, quedaron con los hijos y los nietos con diarranchito, 2 matas de yuca, sin ninguna eficiencia productiva, y ellos más pobres. Y lo hizo uno de los colombianos más importantes de todos los tiempos, Carlos Lleras. ¿Cómo le parece esto hecho por Santos y por la FARC? ¿Para dónde va? Segundo, el país ha tenido esfuerzos importantes para apoyar la empresa del campo y la agricultura campesina. Quiero hacerle un homenaje a la Ley Quinta de 1972 del presidente Misael Pastrana. Esa fue una gran ley de apoyo al campo. Y otra, la Ley de Agroingreso Seguro nuestra, demonizada, porque hubo 6 abusadores que no comprometen al ministro ni a los funcionarios del Ministerio de Agricultura. En 2 años le sirvió enormemente a 380.000 agricultores colombianos, ganaderos colombianos, más del 90% para pequeños y medianos, apenas un ínfimo porcentaje para la gran empresa. Entonces todo eso se paralizó. Y mire, cuando uno desagrega los recursos del ministerio, en los últimos 3 o 4 años el Ministerio de Agricultura por política derrochó la plata. Y ahora no van a tener sino para inversión el año entrante alrededor de 30.000 millones, porque el gobierno está quedando sin plata. Y entonces ahora para cumplirle a la FARC, ¿de dónde van a sacar todo ese platal? Un país asfixiado por impuestos, y van a seguir paralizando esta economía con más impuestos. Y toda esa pare por aquí un momentico allí para que no me vaya hágame el favor, Maximiliano. Y el país asfixiado por impuestos, por endeudamiento, por déficit, y entonces ahora más impuestos para cumplirle a la FARC. Y esto amarra a varios gobiernos. Que no se hagan ilusión los que quieran. Yo ayer produje un video donde respetuosamente le digo al vicepresidente Vargas Lleras esto. Él dice que dice sí al referendo, al plebiscito, que sin embargo tiene algunas reservas, pero que dice sí, y que sin embargo él va a confrontar electoralmente a la FARC en las elecciones del 2018. ¿Eso para qué? Si se dice al sí al plebiscito, es aprobar todo este absurdo, esta entrega del país al socialismo siglo XXI. Entonces, que confrontan a la FARC electoralmente en el 2018, puede que compitan con un candidato de la FARC, pero después de haberle dicho sí al plebiscito, si gana quien le diga sí al plebiscito, ¿cómo va a decir después que se aparta de los puntos de estos acuerdos que condenan a Colombia al socialismo siglo XXI? Me parece bien difícil. Y aquí hay una explosión burocrática y de costos. Ayer en la madrugada nosotros hacíamos una cuenta, esto crean como 18 organismos nuevos, burocráticos, más de 20 pasos nuevos en los cuales el gobierno no puede decidir sin consulta a comunidad, y hay que aquí entender un sentido restringido de comunidad en áreas de narcotráfico presionada por la FARC, en áreas de reserva campesina presionadas por la FARC. Aquí hay una gran explosión de comisiones. Pues todos ahora en este acuerdo lo más esa va a quedar con nadie cortos. Bueno, el presidente Álvaro Uribe nos lo había advertido, está camino de una universidad en el sur del Valle de Aburrá y podría tener dificultades de comunicación que se han cumplido. Lamentablemente, pues, tenemos esta circunstancia,
pero seguiremos hablando con el presidente Uribe, porque esto es apenas el comienzo. Y les queremos dar un anticipo antes de seguir con nuestra programación habitual mientras esperamos una nueva ocasión para hablar con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ayer, teóricamente, se declaró la paz. Como por quinta vez, las FARC declararon un cese de hostilidades y un alto al fuego. Ese espectáculo lo han dado varias veces, una de ellas en Cuba, lleno de gente que lloraba de la emoción. Ayer también volvieron a llorar. Esto es a lágrima viva. Pero nadie se da cuenta de que al mismo tiempo declararon una nueva guerra y que ese documento está lleno de referencias al paramilitarismo. Usted entiende, doctor de la Calle, la injuria, la afrenta que representa el que se reconozca la existencia del paramilitarismo. ¿Usted se da cuenta que le está diciendo a los militares de Colombia que son asociados y que tienen por auxiliares a los peores criminales? ¿Usted se da cuenta de lo que ha hecho y de lo que ha escrito? Usted, general Mejía, que está tan orgulloso de ese acuerdo de paz, se da cuenta que acabaron con la moral de su ejército porque declararon una nueva guerra a los paramilitares, es decir, supuestamente a los amigos suyos, a los colaboradores suyos, a los que están al lado suyo. Los paramédicos son los que le prestan auxilio científico y técnico a los médicos para ayudarlos en su tarea. Eso es lo que significa la preposición para, unida a un sustantivo. El paramilitarismo significa el reconocimiento de que los militares de Colombia son unos delincuentes. Por eso en la época del presidente Uribe siempre hablábamos de los mal llamados paramilitares. Aquí no había paramilitares y donde aparecieron fueron castigados ellos y los militares que supuestamente estaban con ellos, porque eran fenómenos aislados, nada significativo. Las fuerzas militares nunca aceptaron el paramilitarismo. En este documento refriegan el paramilitarismo desde el comienzo hasta el final y anuncian una nueva guerra contra el paramilitarismo. Se ha declarado una paz, la paz con las FARC, y se ha declarado una guerra, la guerra contra los paramilitares. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? ¿Quién los va a declarar como tales? ¿O los que herederos o que se digan paramilitares o se hayan dicho paramilitares? ¿Con quién es esta guerra? Adivina, adivinador. Acaban de declarar una paz y de declarar una guerra contra el pueblo colombiano. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. ¿Aló? ¿Aló?